Buena pregunta. Lo que el café me produce, y espero que los que están viendo me consideren como casi el 90% de los paraguayos, que yo sea normal. Pero el amor, dice él, que es un invento humano para, por un momento, dejar de tener miedo a la muerte. Hay gente que de repente me escucha y dice, bueno, yo quiero ser solitario. Esto no es como decir, hoy yo quiero cenar ñoquis o carne. Porque eso es muy serio, decidir uno si va a ser solitario o no. ¿Vos crees que en Paraguay se toma la seriedad correspondiente sobre el tema de la salud mental? Hoy en día, bueno, menos. Si vos tomás 2026, hoy, por mi experiencia periodística, aquí te hablo, yo no tengo ningún estudio de otro tipo, por mi experiencia periodística de hoy, hace 20 años, ha crecido la preocupación. Creció la preocupación porque hay muestras de desequilibrios emocionales cada vez más fuertes. Lo que estoy diciendo, el crecimiento del suicidio a nivel joven en Paraguay. La ansiedad, ni qué decir, de la gente que llama a este servicio 155, 24 horas, 7 días de atención a la salud mental, me decía hoy uno de los responsables, la ansiedad trepó mucho en los últimos tiempos entre jóvenes. Y el uso es fuerte. Entonces, claro que sí, hay más, o si no, no se hubiera abierto el 155. La sociedad está más susceptible a la depresión y la ansiedad. Diría que aumentó. No sé si ya existía antes o porque tenemos redes sociales recién nos damos cuenta. Existe, aunque sea una persona a tu alrededor que esté pasando por alguna situación difícil. Así mismo. Yo digo que existen muchos prejuicios en cuanto a la salud mental. No sé qué le parece. Absolutamente. En primer lugar, sin embargo, ya la gente se está dando cuenta. Una reciente encuesta a nivel mundial de este año reveló que por primera vez la salud mental está como principal preocupación de la gente en todo el mundo. Por encima del cáncer. Quiere decir que si eso figura ahí alto, es que hay luces de alarma que se están prendiendo. Una de ellas es que la Organización Mundial de la Salud habla de una epidemia silenciosa. ¿Cuál es la soledad no elegida? Impuesta. 1 de cada 6 personas en el mundo, calcula la Organización Mundial de la Salud, están solas sin querer estarlo. Ese es un tema que puede tener consecuencias severas en la salud de las personas, en la salud mental, inclusive somatizaciones, en la salud física. Si vos decís, estamos ahora mismo, ¿en qué año? 2026. Sí. Si vos haces un salto imaginativo al 2006, 20 años, hoy ha crecido esa preocupación. ¿Por qué creció? Porque a su vez vive una sociedad mucho más agitada, acelerada y con serias dificultades de comunicación humana. Y entonces eso hizo que aparecieran más casos. Y claro que está creciendo. En este momento en Argentina, los suicidios triplican a los homicidios. Amén. No es ya la inseguridad lo que les preocupa. No, la gente se está suicidando. El triple. Y hay que hablar. El triple. Y hay que hablar. En Paraguay están creciendo. Hay 2 suicidios por día. Y según la ministra de Salud, Teresa Barán, en diciembre del año antepasado dijo, y no pudo haber llegado mucho, el suicidio es la segunda causa de muerte violenta en jóvenes. En jóvenes. Le pregunté hace poco al doctor Castiglioni, psiquiatra, y me dijo, sí, acá también tenemos una tendencia a incrementarse el suicidio de jóvenes. Además, lo inquietante es que la franja más vulnerable es la de 15 a 29 años. Ahora, eso sí, las redes no son convenientes para chicos menores ni para la primera adolescencia. Eso no. De hecho, ya hay países ahora, en Europa en particular, no recuerdo todavía si en América Latina, países nórdicos dicen, no, redes sociales a partir de los 16 años. Y los psicólogos con los cuales yo he consultado en Radio Cáritas, todos coinciden. Es más, uno de ellos, Miguel Gaspar, que es experto en la materia, me dijo una vez, TikTok no fue diseñada para jóvenes ni adolescentes. Se metieron ahí jóvenes y adolescentes, pero no es para ellos. Entonces, la cuestión es, claro que causan hoy las redes sociales condicionamientos muy severos. Ahora, si vos tenés una familia estable, si tenés una familia que te contenga, ese es todo un tema, que dialogue, que genere un vínculo sano, ahí esa persona, aunque use redes sociales, tiene un muro de defensa. Don Carlos, usted se halla mucho en la soledad, ¿verdad? Eso sin ninguna duda, eso no dudo para nada. Hubo un caso que usted comentó que, con todo respeto, sí. Cuando su mamá lo llamaba para socializar con la gente, me acuerdo, para salir a socializar, usted se encerraba, ¿verdad? Sí, así yo me sentía muy identificada, pero me pasaba exactamente igual, pero yo me hallo en mi soledad. No sé si a usted le ocurre lo mismo, por ejemplo. Desde pequeño, en mi caso esa anécdota era de venían visitas a casa. Yo a los 7 años podía escuchar que venía gente, típico de los padres, le queremos presentar a nuestros hijos. Y papá tenía una biblioteca donde se podía llavear desde adentro.
Entonces yo veía que venía gente, corría a la biblioteca, me llaveaba. Mi mamá me decía, por favor, salí a saludar a las visitas. Jamás salí. Entonces, sí, solamente que hay que distinguir dos soledades, pues siempre. Por eso recién yo te hablé de la epidemia de la soledad impuesta, la no elegida. Esa es fatal. Creo que esa es como fumar 15 cigarrillos al día. La soledad no querida, quiero decir, vuelvo a insistir, la no deseada es una amenaza de muerte o de severo desequilibrio emocional. Okay. Esa es una soledad. La otra, en la que yo me inscribo, es la soledad elegida. Okay. Como sería, por ejemplo, ¿sabes de quién es? Hasta cierto punto, porque finalmente ellos no forman familia, aunque no estén solo los sacerdotes, que por supuesto cumplen con su mandato de celibato. Ellos también, sí, yo pienso, ellos viven, por ejemplo, conozco a los jesuitas en una casa ahí cerca, dentro de las instalaciones del colegio, cada uno en su habitación. Ellos tienen un nivel de soledad importante, sin ninguna duda. Pero si es elegida, vuelvo a subrayar esto, porque hay gente que de repente me escucha y dice, bueno, yo quiero ser solitario. Esto no es como decir, hoy yo quiero cenar ñoquis o carne, porque eso es muy serio, decidir uno si va a ser solitario o no. Eso ya tiene que ver con el estilo de vida de uno, y como el estilo mío fue de chiquito, así. Yo en mi caso, por ejemplo, no es que no me gustaba la visita, sino que me encontraba con la soledad. Me hallaba mucho con la soledad. Sí, y eso es querer estar solo, claro. Sí. Encontrarse a gusto estando solo. Eso es estar solo desde el punto de vista elegido. ¿Pero por qué eligió la soledad? Yo respondo siempre eso. Ya hace poco le respondí a alguien en un podcast. No es que yo me enamoré de la soledad se enamoró de mí. Y hay elementos que uno va hurgando. Yo tengo dos hermanas, Fátima y Ana, las dos son menores. Ana es una suerte de archivo de la familia. No sé por qué ella fue recolectando información a través de diálogos con mis padres. Y me recordó algo. Yo tenía 7 años, ellas menos, unas 6 y otras 5. Y mamá nos envió a lo que entonces se llamaba un taller de expresión infantil que estaba al lado del Parque Carlos Antonio López, que dirigía una muy conocida en la época psicopedagoga, Cira Moscarda. Estoy seguro que muchos de los que vean este espacio se van a acordar, que sean ya mayores. ¿Ella qué hacía? Clarísate, taller de expresión infantil. No era taller de enseñanza de dibujo. A ella no le interesaba que aprendiéramos a dibujar. Le interesaba que dibujáramos lo que se nos ocurría. ¿Y ella qué hacía con eso? Le entregaba a las madres con una interpretación suya. Me cuenta Ana que en una ocasión Cira Moscarda le llamó a mamá muy preocupada por mis dibujos. ¿Y por qué? Mamá se va entonces a hablar con ella y le muestra. Lo que esos dibujos mostraban era que cuando yo tenía que dibujarme a mí, con mi familia, yo casi no existía, era invisible. Mira. Claro, yo quería estar ya como invisible, pero eso podía ser un componente inquietante, algo así como que yo querría morir, no traer lo que sea. Pero ella interpretó de manera inquietante. Y yo estoy seguro que, si esto me ocurrió a los 7 años, algo de eso quedó para siempre. ¿Qué le dirías a don Carlos, que atravesó momentos difíciles en su vida? Con el presente de hoy, ¿qué le dirías a ese Carlos que capaz necesita escuchar algo? 2 cosas diría ahí. Yo aprendí que la vida es un viaje. Nacemos, viajamos a través de la vida y vamos a morir. En todo viaje, cuando uno va, suponete, de aquí simplemente a Cajupé, por no decir lejos, pueden haber percances. Una rueda de un vehículo te puede estropear, tiene que cambiar la rueda. Uno puede no saber cómo cambiar, tiene que recurrir a alguien. Puede tener un incidente, inclusive en caso delicado, de un choque. Tiene que administrar eso. Es decir, todo viaje implica caídas, traspiés, derrotas, heridas. Pero hay que seguir viajando. O sea, hay que seguir en el viaje tomando como brújula que la vida es lo más importante que tenemos. Por lo tanto, en este viaje, vos me estás preguntando que yo me fije en los comienzos de mi viaje como adolescente. Cuando yo era Carlucho, yo suelo hacer siempre esa distinción entre Carlos y Carlucho. Lo que yo tengo es una impresión. Yo no tengo base científica para decirte que entre Carlucho y Carlos la mejor versión es Carlucho. ¿Que murió por qué, digo yo? Yo siendo muy adolescente formé parte de un grupo de lectura de chicos que éramos opositores a la dictadura de Stroessner. Ese grupo fue descubierto por el régimen. Yo perdí la libertad, un compañero fue torturado, pero el régimen descubrió aquel grupo de lectura.
utilizó el pretexto. Ya quería intervenir el Colegio Cristo Rey, porque el Colegio Cristo Rey brindaba una educación liberadora que molestaba al estronismo. Intervino el colegio el 13 de enero de 1976, acusándolo de formar subversivos, tomando como base un grupo de lectura de 4 adolescentes y un cura, que además había durado de mayo a agosto del 74. Otra cosa que yo le admiro demasiado es su capacidad para tomar decisiones firmes, no volver atrás. Como por ejemplo el tema de los ser sacerdotes incluso. Sí. ¿Cómo uno puede llegar a tomar incluso la decisión correcta? Porque veo personas que como que todo el tiempo están vacilando y dan vueltas. ¿Cómo uno toma la decisión correcta y nunca más volver atrás? Esa es una pregunta muy difícil porque eso ocurre en la adolescencia, pues. Y la adolescencia es la época, adolescencia. Nos faltan muchos instrumentos de navegación. El adolescente pues va girando de un lado para otro, quiere estar con los compañeros, le gusta a esta chica como novia, pero no le interesa tampoco. Tiene como una serie, ni qué decir, las vocacionales. Ahí no hay una regla, pero sí es muy importante la orientación. Nosotros en Cristo Rey teníamos un profesor orientador. Las familias funcionales, porque hoy hay muchas familias disfuncionales que no funcionan para nada, que son familias para afuera, for export nomás, pero tener esa persona mayor con la cual uno en un momento pueda consultar o tener pares de amigos con los cuales consultar. Y tener una conclusión. Pero al final la decisión es la mía. Yo quise ser sacerdote cuando estaba en sexto curso, tenía 17 años y simplemente, entre comillas, a fin de ese año me volví ateo. Descubrí que era ateo. Eso fue lo que ocurrió. Pero ahí no hubo presión de nadie, tener que ser sacerdote, no tener que ser sacerdote. Yo elegí, estaba contento. Mis padres no decían nada. Fui yo finalmente el que me di cuenta que no iba a ser sacerdote. Y bueno, así ocurre. Pero eso está bien. Lo que no está bien es cuando un adolescente está en una tormenta emocional, dejarlo solo. Y bueno, ¿quiénes detectan eso en primer lugar? Alguien de la familia. Uno dirá, y si no hay familia, ahí hay un problema. Ahí hay un problema serio. ¿Una persona se puede volver resiliente después de todo lo que pasó? ¿Cómo se puede convivir con esa resiliencia? De la siguiente manera, que es muy importante. No se vuelve igual, punto uno. Es decir, la resiliencia nos enseña que pese a los golpes, podemos volver a lo que éramos antes de los golpes, de tal manera a que no quedemos con sufrimiento, aunque algunas huellas emocionales quedan. Eso implica la resiliencia. Yo creo que sí es cierta la resiliencia, solo que le agrego un matiz, no se vuelve igual. Es decir, yo suelo decir siempre, y creo que el ruso Dostoyevsky, aquel autor de los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, Memoria del Subsuelo, un escritor ruso del siglo XIX que exploró las almas atormentadas como la mía, el alma se conoce a sí misma cuando baja al infierno, a su infierno. Cuando se conoce en sus momentos más complicados, ahí nos conocemos. Esa es la lección de los momentos difíciles. Ahora, ¿podemos superarlos esos y volver a un momento menos amenazante para nosotros? Sí, pero no iguales. Nos queda lo que se llama cicatrices y no hay que descartar heridas abiertas con las cuales hay que convivir. Retomando un poco, cuando tomó la decisión de ser sacerdote, me comentó que eligió ser ateo. ¿Por qué eligió ser ateo? No, la cosa así, yo decidí ser sacerdote en marzo de 1975, estaba comenzando el sexto curso, el último año, en aquella época se llamaba sexto curso, de la secundaria. En noviembre, yo no es que elegí, me descubrí ateo, porque yo desde el año anterior había comenzado a leer textos de filosofía de muy conocidos filósofos ateos. Te pongo uno de los ejemplos nomás, Sartre, Jean-Paul Sartre, o Albert Camus, por ejemplo. Camus fue clave en mi vida a nivel de su concepción de que el mundo es absurdo, pero aún así hay que intentar portarse bien y ayudar a los demás, a los que más sufren. Esas lecturas me fueron llevando a reflexiones. Esas reflexiones me fueron llevando a dudas. Y esas dudas conmigo terminaron en la no creencia. Entonces ahí se corta esa vocación. Obvio, como yo no iba a creer de Dios, esa vocación se corta en noviembre del 75. Cuando me descubro ateo. Y 2 meses después, yo estaba siendo interrogado por los militares justamente a causa de mi formación en el Colegio de Cristo Rey. Sí, es un momento muy traumatizante, ya supe, entre la experiencia aquella de descubrirme ateo y terminar con toda una vocación de vida y caer 2 meses después, aparte en la cuestión de la detención militar. Eso me reventó. Por eso yo hablo de la muerte de Carlucho, pues. ¿Qué tipo de ateo se considera? Porque creo que existe varios tipos de ateos. Sí, existimos. No, en mi caso el ateísmo es simplemente una no creencia en Dios. Eso es todo. Pero yo trabajo hace
21 años en Radio Cáritas de la Universidad Católica. Enseñé 20 años en la Universidad Católica. ¿Sabes cuál es mi título? De la Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid. Ahí me recibí de sociólogo. Estudié 12 años en Cristo Rey. Si vos sumás mis años de vida, de que tengo 68, con los años que yo estuve en vinculación directa con la Iglesia Católica, el resultado es de que del 100% de mi vida hasta ahora, no menos del 60% yo estuve vinculado a la Iglesia Católica. Eso deja huellas. Pero ¿no cree que el ser humano necesita algo en qué creer para poder aferrarse? Ahí vos dijiste, algo en qué creer. La cuestión es en qué creer nomás. Yo lo que creo es que hay un compromiso del ser humano para mejorar las condiciones de vida de los que más sufren. En eso creo. Una filosofía. Una filosofía. Otra cosa es el nihilismo. No creo en nada. Es una versión extrema, tipo la del filósofo Émile Cioran. Muy útil porque nos hace ver cosas que a veces no queremos ver, ¿verdad? Que no siempre todo tiene una respuesta en la vida y que hay muchas cosas que nos van a doler para siempre. Pero sí, yo le llamo a eso que decís, ¿sabes cómo? Brújula. Hay que tener una brújula en la vida. Y esa brújula es en lo que creemos. ¿Y cómo tenemos esa coherencia? ¿Cuál coherencia? Esa coherencia para saber dónde ir. La vida es un camino de ensayo, error y seguir adelante. No hay. Yo siempre suelo decir, no hay un guión cinematográfico predeterminado para la vida. Yo voy a hacer una película de cine y tengo un guión. Hay que seguir el guión. La vida no tiene un guión. Yo siempre digo, mientras más te equivocas, temprano mejor. Eso es eso sin ninguna duda. ¿Sí? Preferir aprender antes, claro que sí. Mucho mejor a equivocarse antes. Otra cosa ya es cuando uno se equivoca a los 68 años como yo. Eso ya es más complicado. Pero equivocarse antes. Pero sabe que siempre, que hasta el día de nuestra muerte nos vamos a equivocar. Y en cuanto al tema, por ejemplo, del amor y el enamoramiento, ¿qué concepto tiene hoy en día sobre ese tema? Y yo le sigo mucho a un psicoanalista argentino, Gabriel Rolón, y no solo a él. Él lo que distingue muy bien es el enamoramiento es una etapa de un chispazo instantáneo que produce una visión absolutamente feliz de la vida porque tiene que ver con la persona a la cual uno se enamora, de la cual uno se enamora y que le produce ese fenómeno que inclusive altera nuestro funcionamiento cerebral, dicen los psicólogos y psiquiatras, y por lo tanto implica un estado de felicidad absoluta. Eso es el enamoramiento. Pero también, como dicen los psicólogos y psiquiatras, eso no dura mucho. Eso dos años máximo. Vaya, uno a saber cuánto dura, pero no dura mucho. Ahora, el amor es una decisión, me dicen. Perfecto, usted se enamoró. La cuestión es, ¿está decidido a construir un vínculo con la otra persona o no? ¿O se queda en el enamoramiento? Yo sigo esa línea y yo siempre me quedé en el enamoramiento. Por eso mis amores siempre fueron platónicos. ¿Y cuál es la ventaja de los amores platónicos? Me dice siempre mi querida amiga del Canal 13, Lucía Zapena, que es casada. La diferencia es que el que opta por el matrimonio sabe que se va a desgastar, que van a haber momentos difíciles y que ya la relación no va a ser la misma del enamoramiento. Los que tenemos amores platónicos tenemos otra ventaja. Nos quedamos solos, pero ese amor platónico no varía nunca. ¿Por qué? Porque no se puede desgastar por el amor platónico. Sí. Queda en la ilusión. Entonces, ¿qué sería entonces el amor? ¿Es una construcción? Es una construcción, es una decisión. La gente confunda ese enamoramiento con amor. Alguien dijo, el enamoramiento es inevitable. Yo suelo decir algo. Es tan ridículo, no tengo aquí mi agenda nomás, pero yo tomo mi agenda ahora esta noche, ¿verdad? Y escribo lo siguiente. Carlucho, de repente llamo Carlucho a mí también. Vos te comprometes, yo me comprometo de que a partir de la medianoche de hoy, por el resto de tu vida, no te vas a enamorar de nadie. Es una estupidez reverenda, ¿verdad? Suena estupidez luego. Como si yo decidiera, porque eso tiene que ver con un proceso que el ser humano no controla, que es entre cerebral y de una atracción que hasta ahora no sabemos. Yo estoy de acuerdo con Alejandro Dolina, el argentino que ha preguntado qué es el amor y un milagro, dijo. No se puede explicarlo así nomás. Se refería al enamoramiento, ¿verdad? Bueno, el amor sí es una construcción que vos construís a partir del día a día. Y ahí ya hay un desgaste. No es lo mismo un noviazgo de hace un mes que un matrimonio de hace 5 años. Ahí hay un desgaste. Sabes que el primer libro que yo leí es de Gabriel Rolón. Ahí está, bueno, ¿cuál de ellos? La historia del diván. Ahí está, claro. Gabriel Rolón me llevó a entender cómo funciona mi psicología. Habla muchísimo sobre la terapia, incluso cuáles eran las historias de los pacientes. Y me enamoré del psicoanálisis. Por eso no es extraño. Por eso ¿te acordás? Entonces, no, que hablamos de Gabriel Rolón. Así él define
La felicidad. No, la verdad, muy importante, voy a recordar enseguida. Pero el amor, dice él, que es un invento humano para, por un momento, dejar de tener miedo a la muerte. Está tan fuerte el amor que de repente hasta se cree que es más fuerte que la muerte. Eso es muy importante en Gabriel Rolón, por eso reivindica esa relación. Y le cita a Alejandro Dolina en nuestros libros diciendo, estamos en un universo que es una inmensidad hecha de ausencia, como diciendo, no hay nada, no hay sentido. Coma, pone Dolina. Pero hay una buena noticia, coma, el amor. El mismo Dolina reconoce. Y la felicidad de Rolón me gusta mucho porque habla de faltacidad. Él, acuérdate que no habla de la felicidad plena, usa la faltacidad, el neologismo. ¿Por qué? Porque dice, aunque seas feliz en ese momento, van a haber faltas que vas a sentir en tu vida. No, una ausencia, alguien que no está, que debería estar, como pasa con el Año Nuevo, que la gente que dice que es feliz, o la Navidad, no, porque esas festividades remiten al año que pasó, pues, y ahí siempre pasó algo que también nos duele, y vuelven en esos días finales del año. Por esa faltacidad me parece muy realista por parte de Rolón. Existe entonces la plenitud, porque la felicidad justamente no. Justamente a eso me refiero. La felicidad plena no. Eso de vivir en las nubes al lado de ángeles, no. Sería eso felicidad plena. Por lo menos yo no conozco a nadie. Está bien. Además yo siento luego, mira, te voy a decir algo, dicen. Cuando alguien me dice que es feliz, yo le saludo, le felicito y me voy. No voy a aprender nada de ese problema. ¿Qué te va a enseñar? Tenés razón. Claro. Si ya está feliz, está en otro mundo. Otro mundo. Entonces yo le felicito, le agradezco mucho y me voy a buscar gente infeliz. Claro. Genera endorfina, como se dice. Endorfina, efectivamente. Ese es el tema. Esa es la hormona, pues ahí clave. Podría ser que el café le genera endorfina también. Bueno, buena pregunta. Lo que el café me produce, y espero que los que están viendo me consideren como casi el 90% de los paraguayos, que yo sea normal. Para decir, la pucha, este está al tomar café, está creyendo que está teniendo sexo a ese nivel. No es eso, es mucho placer nomás. Pero yo no confundo todavía uno, hasta ahí mi locura no llega. Sí, está bien. Los libros, en mi caso. Los libros producen un inmenso placer en mí. Y la soledad. Y la soledad, clarísimo. Le tengo una última pregunta para finalizar. Que, más bien un consejo. Sí. ¿Qué le darías a los jóvenes para su primera lectura? Si a alguien se le da de leer siendo muy joven y no le gusta, el riesgo es que termine no gustándole la lectura. Por eso, cuando me piden ese consejo, yo les digo siempre a los padres, pregúntenle a los chicos, ¿qué te gusta leer? Llévenle a una librería, vean lo que hay allí y que ella, no el padre. Hay que tener mucho cuidado con regalar libros. Es como regalar perfumes. Hay que saber muy, muy bien el gusto de la persona. Si a mí me gusta Carolina Herrera, yo voy a usar solo Carolina Herrera, es obvio. Entonces, yo siempre comparo a los perfumes con los libros. Mi rey, ¿qué querés leer? Vamos a una librería. Acá hay varias, 5 o 6 que están muy buenas hoy, por cierto. Amplísima variedad. Pregúntenle al vendedor o vendedora. De este tipo de libros, decirle vos qué te gusta. Le dice a la vendedora, estoy seguro de mi experiencia, la vendedora le va a traer un listado. Lee la contratapa, lee las primeras páginas y vos, el chico, que decida. Obvio, estamos hablando cuando se llega a la adolescencia. Antes de la niñez, sí, el padre le va dando libros que considera la madre o el sistema escolar que le van a ser útiles para seguir creciendo. Pero la lectura sigue siendo importante, ¿verdad? No es importante, es clave. Es el único invento humano que nos permite ayudarnos a pensar quiénes somos.